porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, aquí estamos en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Pues estamos aquí comentando las elecciones en Estados Unidos, que se pusieron muy cardíacas. Estuvimos muy pendientes ayer en la noche, sobre todo pues en la Cámara de Representantes, donde había volteretas y pues en un minuto uno ganaba y en el otro ganaba el otro. Finalmente para nosotros hubo final feliz. Y bueno, pues para comentar las elecciones, todo el proceso electoral, en fin, las implicaciones, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada menos que Solange Márquez. Hola, buenas Como ustedes tardes. la conocen, pues es internacionalista, doctora en Derecho, es columnista en el Universal. Hoy le publican un artículo muy bueno que tenemos aquí el placer de comentar. Que siempre es un honor que esté con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos para ver lo que estaba en juego en la elección? Pues ya hay mucha información al respecto. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Pues mira, aquí era la situación previa a la elección. O sea, como podemos ver, pues los republicanos tienen el control de las dos cámaras, y que fue el efecto Trump famoso. Pero digamos, la historia de las elecciones intermedias, salvo algunas excepciones, siempre hay un voto de castigo al gobierno en turno. Así es. Entonces, ¿cómo veías la situación previa? ¿Qué se esperaba a la elección antes de que comentemos los resultados? ¿Cómo venía la elección? ¿Cómo viste el proceso electoral? En fin. Pues me parece que se hizo mucho hincapié en términos de que esta elección iba a resultar un poco un referéndum para Trump y para sus primeros 2 años. Creo que en cierta medida sí lo fue. Y creo que venían las encuestas, bueno, ya nadie confía en las encuestas a nivel mundial, ¿no? Y creo que se han venido reivindicando tanto en México como en Estados Unidos. Las encuestas le daban una ganancia al Partido Demócrata. Quizá había más contundencia en el triunfo en las propias encuestas de lo que al final resultó, pero me parece que fue interesante poder por lo menos tener un cierto atisbo de lo que iba a ser el resultado electoral ayer por la noche. Yo creo que la campaña estuvo llena de mucho odio, de muchos discursos sumamente agraviantes de parte de Donald Trump, y bueno, pues a eso al final de cuentas también se unió el tema de la caravana migrante, que por ciertos momentos, y me parece que sobre todo en la recta final de la campaña, parecía que le iba a dar a Donald Trump un arma muy importante para al final resultar ganador en la elección. Digamos, de todos los temas de campaña, ¿crees que el migrante fue más importante que el de economía o el de sanidad? El de los derechos, el famoso Obamacare, todo eso. Pues mira, los republicanos y específicamente Donald Trump no han logrado al final
lograr resultados en términos de la agenda que se propusieron en el 2016 y que llevó a Donald Trump al poder. En términos del Obamacare, por ejemplo, pues no han logrado realmente echarlo abajo, nunca lograron ponerse de acuerdo porque dentro del propio Partido Republicano había desavenencias, no todos estaban de acuerdo en terminar con el Obamacare. Entonces, presentar eso como un resultado en estas elecciones de medio término no fue lo que esperaba, yo creo que Donald Trump, ¿no? Poderlo presentar como tal. Y yo creo que Donald Trump, desde el 2016, logró hacer del odio, ¿no? Del odio al otro, de la xenofobia, un discurso político que le funcionó y creo que trató de repetir la fórmula en estas elecciones de medio término, ¿no? Con el tema migrante. Sí, las elecciones él lo hizo muy personal, ¿no? Porque sabía que se estaba jugando el pellejo. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. O sea, se caracterizaron por un gran proselitismo de Donald Trump. Tú lo señalaste muy bien, de que le apostó al odio, a la xenofobia, aprovechó la caravana migrante para promover el militarismo. Se ve que él quería mover a sus bases, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué consecuencias tuvo eso? Viste que hubo hasta actos terroristas, ¿no? Así es. Y bueno, me parece que parte del electorado al final castigó también ese discurso. No sé qué hubiera pasado, y eso sí lo pongo un poco en tela de juicio. No sé qué hubiera pasado si la caravana migrante sí hubiera logrado llegar a la frontera antes de que fueran las elecciones el día de ayer. Eso hubiera probablemente dado la vuelta. ¿Por qué? Pues porque con el envío de tropas a la frontera, lo que le estaba apostando Donald Trump era a que corriera sangre con resultados electorales, ¿no? Él realmente era lo que creo que estaba apostando. Y al final creo que el hecho de que la caravana migrante fuera mucho más lento, evidentemente por la cantidad de personas que van en ella, y no llegar hasta la frontera con esa gran cantidad de gente que es mediáticamente muy impactante, creo que no le ayudó en términos de lo que él hubiera esperado. Y bueno, ahora también algo que llama mucho la atención es pues, todas estas mentiras que el propio presidente de Estados Unidos manejó durante toda la campaña, ¿no? Desde decir que venían terroristas árabes en el contingente, ¿no? Criminales, bueno. Decían por la mañana en un noticiero que se le contabilizaron ahora la misma cantidad de mentiras solamente en estos 3 últimos meses, la misma cantidad de mentiras que lo que ha dicho en los últimos 2 años en su presidencia. Entonces, ¿tú crees que si hubiera llegado la caravana a la frontera, eso le hubiera ayudado a Trump? Muy probablemente sí, porque estas imágenes, y creo que se nota un poco incluso en las encuestas, las imágenes que tuvimos nosotros en México con la llegada de la caravana a nuestra frontera sur eran muy impactantes, ¿no? Y bueno, lo vimos en México, surgió un sentimiento antimigrante en nuestro propio país. ¿Por qué? Pues porque estas imágenes de migrantes brincando la frontera, tirando la valla, saltando de manera ilegal, etcétera, resultaban muy fuertes incluso para nosotros. Ahora imagínate este tipo de imágenes en Estados Unidos. Pues evidentemente él apostaba al miedo que ha despertado dentro de los últimos 2 años en los propios estadounidenses a los mexicanos, ¿no? Porque su miedo es hacia los mexicanos, claro, ahí van más centroamericanos, ¿no? En realidad no es una caravana de mexicanos, sino de centroamericanos, pero eso allá realmente no hace ninguna diferencia. Creo que le apostaba a realmente generar miedo de que estas imágenes dantescas pudieran aparecer en sus propias portadas y bueno, eso sí le hubiera probablemente ayudado a dar la vuelta. Yo, por ejemplo, escribí el día de hoy en el Universal, ¿no? Que históricamente en las elecciones de medio término únicamente siempre se pierden, siempre el partido del presidente siempre las pierde, excepto en 2 ocasiones, y una de ellas fue con George Bush, cuando fue la caída de las Torres Gemelas. Entonces, 2001 fue un contexto completamente diferente que arropó al presidente porque la gente tenía miedo. Un enemigo externo, ¿no? Exactamente. Y creo que a eso le estaba apostando Entonces, Donald los Trump. migrantes hubieran sido como un enemigo externo. Así es.
Así es, y por eso también tantas mentiras, por eso también alentar el tema del terrorismo, alentar a vienen criminales, no solamente vienen a acabar con nuestros trabajos, sino también vienen a generar atentados terroristas, etcétera. Creo que eso era lo que él estaba apostando. Claro. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Por otro lado, pues estaba la agenda demócrata. ¿Cómo viste la actitud de Obama en esta campaña? Me parece que Obama intervino más de lo que él mismo hubiera querido, ¿no? Estos últimos 2 años Obama se ha mantenido o se mantuvo bastante discreto con un trabajo desde su fundación en términos más bien filantrópicos, humanitarios y demás. Pero creo que Obama no tenía la intención de entrometerse tanto en la campaña y al final lo tuvo que hacer. Y lo comentábamos antes de entrar al aire. Yo creo que esto demuestra de alguna manera que hacen falta muchos liderazgos todavía fuertes dentro del Partido Demócrata. Pero qué bueno que intervino porque ayudó justamente a la agenda demócrata. O sea, contraria a la agenda republicana, los demócratas pues buscan mayor control de armas, buscan defender los derechos sociales, ¿no? Entonces, digamos, la agenda demócrata fue una agenda progresista. Y bueno, pues yo creo que tuvo buena repercusión. Sí, no, sin duda. Y los discursos de Obama no ha dejado de ser un gran orador. Y incluso hay discursos que pronunció en las últimas, ahora en el cierre de la campaña en Miami, por ejemplo, discursos muy fuertes, con mensajes. Obama, a diferencia de Trump, durante su campaña y posteriormente a su campaña, siempre apostó a la unidad, ¿no? Trump apuesta a la división, como buen populista, apuesta a la división. En cambio, Obama siempre apostó desde su primera campaña, incluso desde su campaña para senador, siempre ha apostado en sus discursos a la unión del país, ¿no? Somos muchos, somos todos diferentes, pero somos un mismo país, ¿no? Y creo que eso le ayudó a generar de nuevo, ¿no?, esta ola de simpatía por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces creo que es una buena noticia, ha sido muy bueno que hayan podido recuperar la Casa de Representantes, pero creo que van a venir muchos retos en términos de lo que pueden llegar a hacer desde ahí. Uy, pero entonces la economía no fue un factor importante. Pues fíjate que yo creo que no. Los resultados económicos los presume mucho Trump. De hecho, hace rato todavía estaba en vivo en una conferencia de prensa y él hablaba y se quejaba un poco porque lo decía un poco molesto de, claro, hemos dado grandes resultados a nivel económico, tenemos excelentes resultados en todo, pero eso a ustedes no les importa, les dijo, ¿no? Entonces, me parece que en términos estrictos de alguna forma tiene razón, ¿no? No al 100%, no porque a la gente no le importe, sino simplemente que eso ocurre como en todos los países. Las buenas noticias, el hecho de que las cosas económicamente vayan bien, no son noticia. Pero en realidad ese logro económico no fue de Obama. No, por supuesto, en eso estoy absolutamente convencida de que no es un logro de Donald Trump, es un logro de Entonces, Obama. por eso a lo mejor no se lo atribuyeron a él. Puede ser. Porque él ya recogió una buena economía. Puede ser, sí, no, sin duda. Y yo creo que, fíjate que estaba revisando ayer los datos de quiénes fueron los votantes y hubo una diferencia entre quienes votaron por Donald Trump en el 2016 y quienes votaron en esta ocasión. Y en esta ocasión volvió al Partido Demócrata el voto de aquellos que han estudiado más, ¿no? Entre más alta la educación, más votaron por el Partido Demócrata. E incluso hay un dato muy interesante. Las mujeres con mayores niveles de estudio votaron todas por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces esos datos me parece que ayudan en términos de esto, ¿no? Saben que son triunfos del Partido Demócrata, que es más bien una herencia más que algo que él haya construido. Exacto, ¿no? Las mujeres fueron muy importantes. Tuvieron la mayoría de las candidatas pues eran demócratas. Así es. Y ahorita que analicemos los resultados vamos a ver que se dice que fue la elección de por primera vez, ¿no? Así la elección de por primera vez. Así es. Entonces, ahorita que ya veamos los resultados, no sé si alcancemos a ver todavía una imagen o ya viene el corte. Si alcanzáramos a ver una imagen. Ya viene el corte. Bueno, regresamos amigos aquí en Contrapunto TV. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Como les comentaba, pues la elección estuvo muy reñida. Quiero agradecer también a un buen amigo de California, Manuel Vara, que nos estuvo pues nutriendo de información de primera mano. Y pues él está en San José, California. California pues, es el estado más vanguardista de Estados Unidos. De hecho, pues la elección estaba muy cardíaca y pues en un principio la Cámara de Representantes, los republicanos llevaban la delantera así de muy poquito, pero faltaban todos los votos de la costa oeste, que fueron los que salvaron al final la elección. ¿Cómo viste todo este final de fotofinish? Literalmente fue final de fotografía. Porque todavía ayer por la noche que CNN, lo comentamos ahorita fuera del aire, que CNN anuncia, y no solo CNN, también Bloomberg, a eso de las 10 de la noche, 10:10, anuncian y mandan como el break news de que ya los demócratas ganaron la Casa de Representantes. Yo todavía entré a revisar los resultados y bueno, todo el mundo traía como números un poco diferentes, pero lo que sí había era un empate técnico. Sí, estaba cerrado. Entonces, cerrado. A mí en lo particular me sorprendió mucho porque tanto Bloomberg como CNN, por lo menos los dos anunciaron el gane. Que son muy buenas fuentes de información. Sí, no, definitivamente. No era Fox, ¿no? No era Fox News. No era Fox News. O fake news. Casualmente Fox y fake se parecen. Se parecen un poco. Entonces, pero de cualquier manera fue totalmente de fotografía, ¿no? Iban a esa hora todavía 163 contra 165. Hubo un buen rato en la noche en la que la diferencia era 1 o 2 escaños a favor de los demócratas y en algún momento de la historia volvieron a empatar, ¿no? Entonces, sí, creo que sí fue muy cardíaco para mucha gente. Afortunadamente, me parece que
lo que se tenía un poco a favor, y creo que ese era el análisis que hacían tanto CNN como Bloomberg, era que los distritos que todavía faltaban por contabilizarse suelen votar demócrata, ¿no? Entonces, creo que por ahí venía un poco el poder anunciar, ¿no?, esta primicia. Sí, yo creo que, ya que estás comentando sobre esto, en Estados Unidos, en los estados, hay leyes que restringen mucho el voto, ¿no? O sea, y sobre todo, pues, cuando hay minorías, ¿no? Afroamericanos, latinos, les ponen muchas trabas, ¿no? Incluso este amigo Manuel que te citaba me comentó que ya es que luego hay voto adelantado, ¿no? Entonces me comentó que no recuerdo en qué estado de Estados Unidos iba un camión con afroamericanos y no lo dejaron llegar a las casillas, ¿no? Los bajaron y o sea, siempre hay todo un escamoteo que sorprende mucho a ellos que se dan tantos baños de democracia y en muchos estados de Estados Unidos te las ponen difícil, ¿no? Incluso si tuviste una infracción de tránsito, ¿no? Se agarran de cualquier pretexto, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Porque mira, aquí tenemos cómo quedó la composición. Si quieres empezamos cuando dicen tengo una noticia mala y una buena, dices, bueno, dame la mala, ¿no? ¿Qué pasó con el Senado? De hecho, tú comentaste muy bien al principio que ahora sí se acertó con los pronósticos, era previsible que los republicanos mantuvieran el Senado, incluso ampliaron un poco más, ¿no? Porque quedó como 51-47 por ahí, ¿no? ¿Qué pasó en el Senado? ¿Por qué no pudieron los demócratas recuperarlo? Me parece que en términos estrictos estaba muy cantado. Todas las encuestas daban ganadores a los republicanos y ganadores a los demócratas en la Cámara de Representantes. Me parece que desde esa perspectiva también tiene mucho que ver también las facultades que tiene cada una de las cámaras. Las facultades y además el nivel de representatividad que tiene la Cámara de Representantes no es el mismo que el del Senado. Ese es uno. Una segunda razón me parece que tiene que ver con la cantidad de escaños que estaban en juego. En la Cámara de Representantes se estaban jugando todos los asientos y en el Senado solamente un tercio, 35 de esos escaños. Y muchos de esos escaños pertenecían a... O sea, 26 eran los que estaban en posesión de los demócratas. Exactamente. Entonces había pocas posibilidades en realidad de que los demócratas pudieran hacer modificar los resultados que ya tenían de las elecciones anteriores. Entonces creo que en ese sentido iba a haber pocas sorpresas en el Senado como para poder revertir esos resultados. Realmente hubiera sido una sorpresa si los demócratas hubieran ganado el Senado. Sí, luego había en estados como Florida, ¿no? Que había pesos pesados como Ted Cruz, ¿no? Sí. Que de todas maneras no la vio tan fácil, por ejemplo, ¿no? Ellos creían que la tenían muy sencilla y al final la diferencia entre el republicano y el demócrata no fue tan amplia. Y eso de alguna forma creo que le da al propio Partido Demócrata la posibilidad de jugar muchísimo más intensamente dentro de 2 años en ese estado en específico, ¿no? Creo que hubo varias sorpresas en varios estados de la Unión Americana. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí está lo del Senado, ¿no? Esto es casi, pues ya son de los últimos resultados, y aunque hay todavía 8 que están en espera, pues sabemos que no eran para el lado demócrata, sino que fueron del lado, porque fue como 51 a 44. 47 creo que al final estaban. Porque hubo ahí algunos que son como todavía en duda, ¿no? ¿Y por qué es importante el Senado? ¿Cuál es la implicación de tener el Senado? Mira, en términos estrictos, para nosotros principalmente el Senado tiene una gran importancia, porque es en el Senado donde el Senado es el que tiene la facultad verdaderamente de ratificar, por ejemplo, tratados internacionales. Aunque lo tiene que votar todo el Congreso, ¿no? Lo vota todo el Congreso, pero la ratificación y la definición la hace el Senado. Le toca al Senado, no le toca a la Cámara de Representantes. Entonces creo que en ese sentido sí hay una implicación muy interesante. Una segunda que me parece también que es muy resaltable por los comentarios que escuché también ayer de diversos analistas, tiene que ver con la posibilidad del impeachment.
porque si bien es cierto también es un proceso que se lleva a cabo con todo el Congreso, con ambas cámaras, es un proceso que tiene que iniciar en el Senado. Entonces, si el Senado no está dispuesto a iniciarlo, pues no va a iniciar, ¿no? Entonces, el Senado con una mayoría republicana difícilmente va a hacer un impeachment a un presidente de su propio partido. Entonces, la verdad es que ahí me parece que también es de resaltar lo que puede llegar a pasar en los próximos 2 años. Impeachment, por lo menos desde mi perspectiva, no lo va a haber. Para seguir nombrando jueces, ¿no? Así Jueces es. conservadores también. Así es. Y por eso de alguna manera Trump dijo que él había ganado, ¿no? Sí, y fíjate que en parte... Dentro de su mundo fake. Dentro de su cabeza, pero hasta eso que no está del todo equivocado. Una parte es porque tiene el apoyo del Senado y entonces en términos de los nombramientos que a él le importan, el Senado pesa muchísimo. Pero por la otra es porque los presidentes norteamericanos tienen un gran poder a través de las órdenes ejecutivas. Y si nos regresamos un poquito a la historia y ni siquiera demasiado atrás, Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Todos los presidentes las han utilizado, pero Barack Obama en los últimos 2 años de su gestión, ¿no? Cuando también, igual que todos, perdió la mayoría en el Congreso y en el 2014 no tenía el apoyo del Congreso para sus políticas, pues generalmente son presidentes que se vuelven un poco cojos. ¿Cómo es que logran avanzar en sus propias agendas o en su política pública? Pues a través de las órdenes ejecutivas. Y Barack Obama implementó y echó a andar un montón de órdenes ejecutivas, pero muchas. Y el propio Donald Trump ha hecho un uso bastante amplio, a pesar de tener mayoría en el Congreso, ha utilizado muchísimo las órdenes ejecutivas. Sí, le hace gobernar por decreto. Exactamente. Pero eso de alguna manera revela que no se construyen consensos, que se gobierna por el dedo, ¿no? Sí, y ahí también va a tener que ver mucho el propio Partido Demócrata. Y esa parte va a ser muy interesante porque es una cuestión de estrategia política. No puede, por ejemplo, el Partido Demócrata ahora que está en control de la Cámara de Representantes, no puede simplemente negarle todo al presidente y convertirse en un completo opositor, porque lejos de no solamente ponen parálisis al presidente, también ponen parálisis a todo el Congreso. Claro. ¿No? Entonces me parece que estratégicamente tienen que ser muy inteligentes para mostrar una agenda hacia la gente y hacia sus futuros votantes. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos, fue obviamente titulares de todo el mundo. Uh-huh. Fíjate, ¿por qué? O sea, aunque Trump dice que él ganó, yo digo que sí perdió porque primero pues él tenía el control de las 2 cámaras. ¿Por qué es importante que los demócratas tengan la Cámara de Representantes? ¿Cuál es la fuerza de este? Pues mira, lo que yo veo y que creo que es lo que le preocupa y por lo que estaba tan enojado Donald Trump en la rueda de prensa hace rato, tiene que ver con todas las facultades de investigación que tiene la Cámara de Representantes. Si nos echamos un poquito para atrás, al inicio de la administración de Donald Trump, no sé si recuerdas que se crearon estos comités de investigación por el tema de Rusia y la interferencia rusa en las elecciones y por muchos otros temas, particularmente, por ejemplo, los que tienen que ver con las propias finanzas de Donald Trump, con sus empresas y con las de sus familiares. Estas investigaciones no tuvieron muchos avances e incluso el resultado de la investigación que estaba en manos de los republicanos, si te acuerdas, fue bastante debatido en Estados Unidos porque puso en tela de juicio la labor de las agencias de investigación que allá son muy respetadas, ¿no? Entonces, creo que lo que sí pueden hacer los demócratas es reabrir esas investigaciones. Es el Russiagate. El Russiagate. O sea, desde la Cámara de Representantes se le puede investigar a Donald Trump. Así es. Se pueden formar comités de investigación. Así es. Incluso hasta se le puede citar a él. A él y principalmente a muchos de los altos ejecutivos o a los altos funcionarios más bien de su administración. Y creo que esa es la parte que le preocupa. Tan le preocupa que a pregunta expresa de uno de los reporteros hace rato en la rueda de prensa que le decía que si le preocupaba que se abrieran de nuevo las investigaciones, él decía, pues son fake news, el Russiagate no existió, pero si ellos quieren, si los demócratas quieren investigarme, yo también los voy a investigar a ellos. Exacto. ¿No? Con una amenaza así como muy abierta, ¿no? Oye, justamente ese estilo fajador, polarizador, ¿crees que le ayudó para
pues para los triunfos que tuvo, para mantener el Senado y que no fuera peor debacle? Sí, sí, sin duda, porque si tú te fijas en el mapa electoral, mantuvo los estados y las zonas rurales, los distritos rurales que votaron por él en 2016. O sea, sus votos de alguna forma naturales volvieron a estar con él. Y lo que sí demuestra también esta elección, y también lo comentábamos hace rato fuera del aire, es que no fue una elección contundente a favor de los demócratas, ¿no? A pesar de que recuperan el control de la Cámara Baja, que desde el 2010 no lo tenían, no es una cuestión de que sea una contundencia, lo que ellos esperaban, ¿no? La ola azul que pintara el mapa estadounidense de nuevo de color azul, no sucedió. Y sí se ve muy claramente que las zonas urbanas, las zonas con mayor desarrollo económico fueron las que votaron por los demócratas, y nuevamente las áreas rurales, el cinturón. Pero fíjate, perdió Michigan, o sea, ganó, los demócratas ganaron Michigan, Sí. ganaron Illinois y ganaron Kansas. O sea, son gobernaturas que eran de este cinturón Que le de arrebataron. hierro y se lo arrebataron. Sí, no, me queda claro. Sin embargo, a pesar de eso, sus votantes naturales votaron por él, por este ímpetu, por esta forma de hablar, por esta forma de confrontación que tiene, ¿no? Su estilo de pelea es por lo que siguen votando por él. Me parece, y desde mi análisis, que si Donald Trump no hubiera mantenido este mismo estilo, probablemente hubiera perdido votos, ¿no? Esos votos que lo apoyaron los hubiera perdido. Pero fíjate, también la importancia de la Cámara de Representantes es que ahí se elabora el presupuesto, ¿no? Sí. Y desde ahí se puede vetar la agenda legislativa del presidente, se puede paralizar al gobierno. Se puede paralizar al gobierno. Y es por eso que te decía yo hace rato, que me parece que tiene que ser muy estratégico el Partido Demócrata, porque tampoco la paralización del gobierno es bien vista por los estadounidenses, ¿no? Ya ha sucedido en otras ocasiones el hecho de que no se pongan de acuerdo en el presupuesto y no hay presupuesto, y entonces el gobierno tiene que seguir avanzando de alguna manera con un presupuesto inercial, y eso genera muchas complicaciones, más bien para los americanos, para los ciudadanos. Y no es bien visto en Estados Unidos tampoco que se generen estas parálisis. Por eso creo que los demócratas tienen que ser muy inteligentes en términos de mostrar una agenda política, cuáles son las propuestas que sí quiero, aún a sabiendas de que no se van a aprobar, porque las podrán aprobar en la Cámara de Representantes, pero en el Senado no van a pasar. Sin embargo, van a tener la exposición mediática suficiente como para poder decirles, oye, sí soy una opción para que en el 2020, 2021 votes por mí. Exacto. Eso va a ser bien interesante, la estrategia de los demócratas. ¿Qué te parece si antes de ver eso? Mira, aquí tenemos otra imagen sobre el Me Too. ¿Cómo viste la importancia de este movimiento y en general de las mujeres en la elección? Muchísima, desde el ámbito no solamente de ellas como electoras, sino también como protagonistas, como candidatas. Lo comentábamos también hace rato, me parece que Fue la primera vez, ¿no? La elección de la primera vez, ¿no? Sí, si tú te fijas, o sea, hay muchas mujeres que van a ingresar y son de filas demócratas, de las filas demócratas, y además hay algo muy interesante, las mujeres representaron para los demócratas un voto sumamente importante, abandonaron completamente las filas del Partido Republicano, pero completamente. Las mujeres con más estudios en Estados Unidos, que por lo menos tenían un college o estudios universitarios, ninguna de ellas votó por el Partido Republicano. Eso dice mucho de lo que ha pasado en los últimos 2 años, de la forma en que se ha comportado el presidente en los últimos 2 años en torno al tema de las mujeres. El movimiento Me Too, que evidentemente está muy relacionado con lo que ha pasado con el presidente, con el propio Kavanaugh en su momento, y creo que ahí es donde también perdieron una gran parte de voto, que esas mujeres, muchas de esas votaron por Donald Trump en el 2016. Sí, se habla que fueron las que ingresaron las primeras musulmanas. Bueno, amigos, vamos a hacer un corte y regresamos. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Si hablábamos sobre algunas peculiaridades de la elección, de que hubo las primeras musulmanas, y hablábamos de una joven demócrata, ¿no? Latina. Y también una legisladora la más joven en la historia. O sea, lo que decías hace rato, ¿no? Me parece que esta elección va a pasar a la historia como una elección en la que las minorías lograron posicionarse bastante. Y eso realmente es paradójico, ¿no? Curiosamente, el presidente monta toda su campaña en un discurso xenófobo, anti-musulmanes, anti-hispanos, anti-todo, ¿no? Anti-minorías, y al final de cuentas son estas minorías las que logran esa oportunidad, ¿no? Me parece que en alguna forma fue un voto un tanto de venganza en términos de decirle a Trump, pues si esto no es lo que quieres, pues esto es lo que te vamos a poner, ¿no? Creo que tiene cierto componente de mensaje hacia Donald Trump. Hay una encuesta que hizo CNN de cuáles eran ¿por qué la gente acudía a las urnas, ¿no? ¿Por qué la gente iba a votar en estas elecciones? Y lo que decían, ¿no? Y ahora cómo cambió en estas elecciones, a diferencia de las últimas 3 elecciones de medio término que se tuvieron, era que la gente sí quería enviarle un mensaje al presidente en turno, y ese mensaje era de no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Un 48% de la gente decía yo voy a ir a votar para mandarle un mensaje al presidente para decirle que no estoy de acuerdo, que no me gusta lo que está haciendo. Aunque también comentábamos que ante la magnitud de los escándalos, pensábamos que podría haber una mayor diferencia a favor de los demócratas. Entonces, ¿cómo era posible que a un presidente que han acusado de adúltero, de acosador sexual, un juez igual, ¿no? Sí. Y que llegara que a pesar de todos esos escándalos llegara a la Suprema Corte de perjurio incluso, porque él había dicho que no
que no había cometido esas acciones porque a lo mejor no alcanzaban a ser delitos. Exacto. Pero el delito era el perjurio en sí mismo. Exactamente. ¿Y cómo es que llegó a la Suprema Corte? Entonces, ¿cómo es que se puede explicar a final de cuentas que mujeres votaran por Trump? Exacto. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque lo decíamos hace rato, en los 90s, cuando estaba Bill Clinton y surgió todo el tema del escándalo con Mónica Lewinsky, casi le cuesta la presidencia a Bill Clinton. Tanto, por un lado, por el tema de Mónica Lewinsky, que no fue un acoso, que no fue un abuso, ¿no? Al final todo fue consensual. Sin embargo, para los estadounidenses no estuvo bien porque él era el jefe. Y la segunda, que les parecía todavía más grave, es que el presidente había cometido perjurio. Y hoy ya no. ¿No? Me parece que sí es de notar y sí tendríamos que estar analizando hasta dónde han cambiado los valores en la propia sociedad estadounidense, que ahora le permite mucho más a un presidente, a un jefe de Estado, ¿no? Acciones que antes hubiera calificado como de tan terribles que le hubiera exigido inclusive su renuncia. Entonces aquí es cuando decíamos de que la polarización puede favorecer, porque entre más se vayan a la izquierda los demócratas, Así es. más se puede fortalecer la derecha republicana. Así es. Sí, si algo han demostrado estas elecciones es la división en Estados Unidos, ¿no? Esta división generada por el propio Donald Trump en el 2016, alimentada por Donald Trump durante estos últimos 2 años, y me parece que desde ese punto de vista sí hay una sociedad americana que piensa completamente de una forma y otro espacio que es casi la mitad también que piensa de una forma completamente distinta. Entonces, son 2 sociedades que se están enfrentando en términos de sus propios valores, pero que antes convivían, ¿no? Antes no tenían como este tipo de conflictos tan grandes, culturales, de valores específicamente. Entonces, creo que ahí sí hay un tema en el que se tiene que poner mucha atención, porque no solo está afectando a Estados Unidos, es algo que se está presentando a nivel mundial y por eso es que este tipo de populistas tienen esta oportunidad de utilizarlos y alimentarlos y acrecentar estos odios y estas divisiones y estas diferencias. Sí, porque ¿quién pudiera pensar que la polarización favoreciera a un gobierno? Porque vamos a suponer que los demócratas de alguna manera, por su agenda progresista, por sus estrategias, pues se opongan a Donald Trump. Entonces, por un lado dirías, pues a Trump le favorece eso, porque le puede echar la culpa a ellos. Uh-huh. Pero digamos, al margen de eso, pues para la gente común y corriente, pues para mí si no se resuelven los problemas, para mí la culpa la tendría el gobierno. Claro. ¿No? Uh-huh. Más allá de quién le eche la culpa, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé cómo ves eso de que, o sea, a lo mejor la polarización le ha servido a Trump, pero a final de cuentas yo creo que le cobrarían al final, ¿no? Y yo creo que se la cobraron. Yo creo que se la cobraron y se la van a seguir cobrando, porque ahora va a ser mucho más difícil poder dar resultados, ¿no? Él ha cumplido con muchas de las promesas de campaña que hizo, él ha cumplido con muchos de los temas que él venía manejando desde el principio, y sin embargo ahora ya no lo va a poder hacer, por lo menos no de manera tan sencilla. Entonces eso la gente sí se lo va a cobrar y como bien dices, no va a haber, y eso sucede también en todos los países, la gente no se fija en si es un partido o es el otro, ¿no? Si es la oposición la que está haciendo que el gobierno no pueda avanzar en una agenda. Para ellos es simplemente que ese gobierno no le está dando los resultados que le prometió. Y creo que desde esa perspectiva sí, la polarización ya no le va a funcionar a Donald Trump ni para gobernar, sino que generalmente la polarización te ayuda a llegar al poder, pero al llegar al poder ya no puedes seguir manteniendo ese mismo discurso. O sea, a final de cuentas le va a generar un desgaste a Donald Sí, Trump. más del que ya tiene. De que se le va a pasar en el pugilismo todo lo que resta a su administración. Sí. ¿Y crees que esto le puede costar buscar la reelección? Sí, y además es una esperanza. No solo creo que sí, sino que además espero que sí. El desgaste que va a tener, digo, ya ahorita el presidente se ve cansado, se ve desgastado, no está contento y creo que desde esa perspectiva los propios demócratas lo van a seguir haciendo enojar. Y en el momento en el que sale el Donald Trump más furibundo, más golpeador, es como que cuando la gente tampoco le hace como muy feliz tener a un presidente como ese, porque es un presidente, ya no es un candidato, ¿no? Como candidato es
muy interesante tener un candidato como ese, pero como presidente ya no, porque un estadista necesita tener una buena relación con la oposición para lograr negociaciones, y él no la va a tener. Sí llama la atención que se la pasa descalificando a la prensa, a los medios, y seguir gobernando con tweets y fakes. Pero yo no sé si ya llegó hasta el límite esta estrategia, no sé. El tema aquí es que tendríamos que preguntarnos si es una estrategia o es solo su forma de ser. Porque a mí lo que me da la impresión es que es su estilo, y no va a cambiar su estilo, porque así siempre ha sido, desde antes de ser presidente, incluso antes de ser candidato. No tuiteaba, pero antes no nos importaba, ahora no tenía un impacto en política pública. Pues él se va a seguir con ese estilo hasta el final. Yo creo que sí, y apuesto a que lo haga, y apuesto a que eso es lo que lo va a desgastar más. Y a lo mejor los republicanos, que ahorita se puede decir que están sometidos, ya cuando se acerca la hora cuchi de la siguiente elección, a lo mejor lo abandonan, ¿no? Y muy probablemente ese abandono se empiece a ver a partir de estos próximos 2 años. Una vez que inicie la próxima legislatura, los republicanos ya no van a apoyar tan al 100% a su presidente, por varias cosas. Y la primera es porque al final de cuentas muchos de esos legisladores, funcionarios, también se ven en la silla presidencial. Muchos de ellos van a empezar a jugar sus cartas para su propia candidatura. Claro. Sí, porque ya ves que no ha subido sus índices de popularidad, ¿no? Los mantiene muy abajo, ¿no? Y va a seguir bajando, Oye, y para México, ¿ya habías adelantado algo? ¿Cómo ves? ¿Crees que nos ayudó este resultado o no? Para México, en términos humanitarios, me parece que sí. Porque creo que uno de los temas en los que los demócratas sí se van a involucrar es, por ejemplo, la política de separación de familias en la frontera. Eso no lo van a dejar, ha sido algo que han criticado mucho. El muro no van a autorizar. No van a autorizar el presupuesto para construir un muro o una reja o lo que sea que hubiera alcanzado para construir. Creo que desde esa perspectiva está bien, o sea, creo que para nosotros, para nuestros propios intereses como país, es muy bueno que hayan llegado los demócratas. En términos comerciales, creo que el nuevo tratado, el TEMEC, beneficia más a los estadounidenses, y los propios demócratas saben que es mucho más atractivo para su propio electorado el nuevo TEMEC que el anterior NAFTA. Entonces, en términos estrictos, para nosotros el NAFTA, como estaba, tenía mejores condiciones, ¿no? Específicamente para nuestro sector automotriz. Sin embargo, para ellos lo saben, y sí logró, a pesar de todo, quizá no lo vendió tan bien como él hubiera esperado, pero sí logró torcerle la mano al gobierno mexicano y lograr muchos beneficios en esta nueva negociación. Entonces dudo muchísimo que los demócratas vayan a poner demasiada objeción en la ratificación del tratado para que este pueda entrar en vigor. Sí, además es un Donald Trump siempre más débil, y yo creo que va a ser un Donald Trump que se va a ocupar de asuntos domésticos y ya menos de otros temas, ¿no? Sí, aunque fíjate que históricamente los presidentes pierden poder en la segunda parte de su mandato. Y al perder, evidentemente, como le pasó a Donald Trump, que no es la excepción, al perder esa mayoría en el Congreso y paralizarse su agenda política interna, lo que normalmente hacen es abocarse a la política exterior, que es donde de alguna forma tienen un poco más de libertad. ¿Qué tan bueno es eso para el mundo? No lo sé, porque en términos de política exterior, Donald Trump tampoco es como que prometa demasiadas cosas buenas. Pero o sea, efectivamente, históricamente ha sido así, pero ¿no crees que por el caso de Donald Trump, que no ha, digamos, por primera vez Estados Unidos no tiene una visión para el mundo, ¿no? O sea, como que Donald Trump está más bien concentrado en la política interna, ¿no? ¿Y no crees que esos asuntos externos no le van a redituar tanto en lo interno, o sí? No creo que le reditúen, pero a nivel interno no va a poder avanzar una agenda política,
O sea, una agenda como tal no va a tener posibilidades de empujarla, a menos, por supuesto, hasta donde le permita hacer las órdenes ejecutivas, ¿no? Una atribución constitucional que él tiene. Entonces, hasta donde él pueda con las órdenes ejecutivas, por ejemplo, ¿no? La desaparición de organismos como la EPA o cosas como esas, ¿no? Estar modificando la política energética, la de cambio climático, todo este tipo de cosas los puede hacer a través de órdenes ejecutivas y ya lo ha hecho. Me parece que lo va a seguir haciendo. Sin embargo, en términos mucho más específicos de una política que involucre cambios legislativos, no lo va a poder hacer, y muchas cosas involucran cambios legislativos. Entonces, ahí es donde creo que él va a volver a abocarse a los temas internacionales, ¿no? Tienen en puerta la renegociación del tratado, una negociación de tratado con Japón, por ejemplo, del cual estaba hablando muy mal hoy. La guerra arancelaria con China, ¿no? Sí. Entonces, creo que quizá no avance en una agenda de política exterior. Sin embargo, sí la va a utilizar de manera retórica, ¿no? Criticar a China, criticar a Japón, le genera réditos políticos, ¿no? Aunque a final de cuentas no pueda hacer algo en lo particular, en específico en términos de política pública, pero sí le genera réditos positivos a él. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV, agradecemos mucho aquí a Solange Márquez. Muchas gracias, ¿verdad? por la invitación. Hoy aprendimos mucho nuevamente aquí de elecciones y política norteamericana. Te agradecemos tu presencia. Amigos, los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional e internacional. Hasta la próxima. Astele.tv